Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Amén. Aquí estamos tomando un break. Amén. Y quiero tomar este tiempo para compartir la palabra de Dios con ustedes. Amén. El tema que le quiero poner a este tema es: Dios sigue hablando. Lamentablemente hoy no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos al Espíritu Santo. No escuchamos lo que Dios quiere. Amén. Y tratamos de vendar algo que está ahí mal. Solamente lo cubrimos, pero no vamos al fondo de la situación. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado la voz de Dios para sanar eso que está ahí mal. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, pido dirección y sabiduría, que con poder y gracia y de nuevo de tu Espíritu Santo hable esta mañana, Señor, y que todo sea para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Que lo que yo hable sea de bendición para todos los que van a escuchar este mensaje, Señor. Gracias por tu amor y tu fidelidad, por tu infinita misericordia, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Quiero comenzar en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Algo muy interesante que encontré ahí, leyendo el capítulo 6, 7 y 8. Amén. Y algo que quiero compartir con ustedes. Amén. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos. Llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es interesante entender este capítulo 8, porque en el libro de los Hechos vemos cómo la iglesia se forma allá en Pentecostés, en el capítulo 1, y la iglesia comienza a crecer internamente. En Jerusalén empieza a crecer. Amén. En el capítulo 6 hay una elección de diáconos, en los cuales está Esteban, del que les quiero hablar yo. Amén. Dice el capítulo 6: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fíjese bien: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Amén. Ahora, en el capítulo 8 comienza narrando que se desató una persecución. Amén. Ahora, ¿cómo lo podemos traer hoy en día esto? ¿Sabe que en estos tiempos la iglesia está muy cómoda, muy acomodada? Amén. Ya no hay ese fuego, ese fervor en la iglesia que había como en aquel día de Pentecostés. Aquí la iglesia estaba creciendo la iglesia, pero solamente estaban ahí en Jerusalén. Cuando Jesucristo les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, en Mateo capítulo 28, por tanto id.
Entonces, mire cómo se desata una persecución aquí en el capítulo 8. Amén. Hoy en día vemos cosas que están aconteciendo por este virus. Y lo que decimos nosotros es culpar al gobierno, culpar al diablo, que esta enfermedad viene del infierno. ¿Por qué mejor no nos ponemos a pensar qué es lo que quiere Dios hablar a nuestra vida? En lugar de culpar al diablo, en lugar de culpar al gobierno. ¿Por qué no nos paramos a meditar qué es lo que Dios quiere hablar a la iglesia? Pero ¿sabe qué? Hoy en día ya no hay hombres llenos del Espíritu Santo con poder y sabiduría. Hoy necesitamos más que nunca gentes como Esteban. Amén. Habían caído en una comodidad los apóstoles, los discípulos, que solamente estaban encerrados ahí. Y hoy en día lo que pasa en la iglesia, nosotros como miembros no queremos salir a evangelizar, no queremos abrir el evangelio. En muchas iglesias los líderes les delegan el trabajo a los otros. ¿Por qué? Porque ellos no quieren fastidiarse. Sin embargo, cuando la gente pide hacer algo, oh no, eso no. O sea, todo a su modo, ¿no? Hoy en día es más que nunca que prediquemos el evangelio, que salgamos a predicar. Bueno, no se puede salir, pero se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer por medio de este medio de YouTube o de Facebook. Pero no se quiere hablar de la palabra de Dios. Hay muchas iglesias donde hay muchos hombres dotados, llenos del Espíritu Santo, que pueden hablar la palabra de Dios. Pero ¿por qué no lo están haciendo? ¿No se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Por qué no lo están haciendo? Porque no quieren quedar mal. Porque no quieren que lo señalen. Y vamos a ver cómo Esteban se para delante de los líderes religiosos, donde hay su defensa en Jerusalén, donde estaba la asamblea de los pesados. Como les dije la otra vez, había jurisdicciones donde había miembros de 23 miembros, pero los meros pesados estaban en Jerusalén, los 71, donde estaba Ananías y Caifás, los líderes ahí, el yerno y el suegro, los del treje y maneje. Entonces, hoy en día muchos siervos del Señor parece que están asustados y no quieren transmitir mensajes en Facebook, en YouTube, para que no lo señalen, para que no digan, no, mira, están haciendo la competencia a los pastores, están haciendo la competencia. ¿Cuál competencia? Yo lo que hago es para gloria y honra del Señor. Yo no vengo a competir con nadie. Lamentablemente hoy en día las iglesias están compitiendo con el mundo. Y Dios no nos mandó a competir con el mundo. Dios nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Y hoy en día muchos líderes, conocedores de la palabra de Dios, no están utilizando estos medios. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque no quieran que le digan que están causando divisiones. Porque a lo mejor aquel predica mejor que su líder. Y pues eso no, para que no lo señalen. Yo sé que van a hablar de mí y de este video. Pero ¿usted cree que estoy temblando? A mí no me importa. Yo me impacta la vida de Esteban, cómo él se paró delante de esos líderes religiosos. Y hoy en día muchas iglesias están haciendo lo que ellos quieren. No están escuchando la voz de Dios. Dios habló a través de los ángeles. Dios habló a través de los profetas, como dice el libro de Hebreos. Antiguamente, Dios habiendo hablado por los profetas, ahora últimamente viene hablando a través de Jesucristo. Pero hoy en día no quieren escuchar la voz de Dios. No quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. La iglesia ha perdido poder. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha visto envuelta en política. Se ha visto envuelta en activismo. La casa de oración, que le llamamos casa de oración, se ha vuelto un negocio. Y ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué hizo Jesucristo cuando llegó y azotó ahí en el templo?
Ahora, es necesario que acontezcan estas cosas que estamos viendo con este virus. Las iglesias fueron cerradas. Han sido cerradas. Lamentablemente hoy no estamos obedeciendo. Dios puso leyes, como dice Romanos capítulo 12, que tenemos que obedecer. Lamentablemente se disfraza esto como que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Que las autoridades no las puso Dios? Pero ¿sabe qué? Hoy en día no se está discerniendo. ¿Por qué? Porque mientras no nos prohíban hablar de la palabra de Dios, algo que vaya en contra de lo que dice Dios, pues entonces sí hay que saltar. Pero cuando nos prohíben hablar de la palabra de Dios, cuando nos prohíben que callemos como en ese tiempo de los apóstoles, porque déjeme decirle que hoy en día comparan lo que está pasando con la iglesia primitiva, que estamos encerrados, que estamos presos, que estamos ahí encerrados. Es una comparación ridícula eso. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo en el siglo I, segundo y tercero, cuando estaba en la persecución con Nerón, con Diocleciano, con Vespasiano, con Domiciano, era exclusivamente la iglesia la que estaba siendo perseguida. Hoy en día no es la iglesia la que está siendo perseguida. Yo no sé de dónde sacaron eso. Hay muchos lugares que se han cerrado, mucha gente que está siendo afectada. Y comparan lo que está pasando hoy con la iglesia primitiva. Hoy nosotros si queremos ir al Starbucks. O el Uber nos lo trae, vamos a la pizza. ¿Usted cree que en aquel tiempo los apóstoles decían, a ver, dame una pizza de ahí de Filipo? De allá de Grecia. No, ellos estaban encerrados, perseguidos, amarrados en el cepo, esposados, cuidados por guardias romanas. Yo no sé por qué comparan hoy en día lo que está pasando con la iglesia primitiva. Déjeme decirle que eso es algo irrisorio y ridículo eso. Yo entiendo que a veces queda un mensaje de motivación, ¿no? Pero hay que buscar otras formas. Ahora, fíjese cómo aquí se desata la persecución. ¿Por qué? Porque la iglesia se había acomodado. Y era necesario que algo se levantara en contra de esa iglesia, salieran a esparcir, a difundir el evangelio. Y hoy es hoy en día lo que nos falta a nosotros. Que difundamos el evangelio. Que transmitamos por medio de Facebook. Si no estamos reuniendo en la iglesia, hay que transmitir por Facebook, por YouTube, hablar del evangelio. Pero muchos líderes están asustados y no quieren hablar. Porque creen que al hablar por Facebook, por YouTube, se ponen en contra de sus líderes, de sus pastores. Gloria a Dios porque hay gente que predica el evangelio. Gloria a Dios. Y yo no lo hago esto para gloria y para vanagloria. Porque muchos lo van a mirar así. Oh, el hermano se cree muy espiritual. Ya se cree mejor que los pastores. No. Lo hago con mucha humildad y con mucho amor. Pero es necesario que la iglesia abramos los ojos. Dice el libro de Romanos, despiértate tú que duermes y haz que resplandezca tu luz. Gloria a Dios. Mire el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. ¿Qué? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Pero hoy en día no está predicando a Cristo. Hoy en día se predica en contra del gobierno, en contra del diablo, en contra de aquellos que no están de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a los que van en contra de mis intereses. No se puede ir a predicar con prejuicios en nuestro corazón en contra de alguien. Hay que predicar a Cristo. ¿Qué acaso si Dios nos llamó, Dios no nos va a defender, Dios nos va a ayudar? Pero hoy en día se está tomando el púlpito no para predicar a Cristo, para otras cosas que van de acuerdo a los intereses. Y no puede ser así, hermano. Y sé que este video me va a traer problemas. Pero como le dije, nosotros somos templo y morada del Señor. Y Dios conoce nuestros corazones, Dios conoce nuestras vidas. Lamentablemente hemos caído en una burbuja donde si te sales de ahí ya eso está mal.
Nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo ya no está en las iglesias. Ya no hay poder en la iglesia. ¿Qué pasaba en Juan capítulo 5? Dice que yacía una multitud ahí esperando que un ángel bajara para que sanara a los enfermos en el estanque de Betesda. El estanque de Betesda no estaba cerca del templo de Jerusalén, que una puerta daba al templo de Jerusalén. Pero ¿qué estaba pasando allí en el templo? Estaban los líderes religiosos que andaban ahí, que no querían que les tocaba porque se sentían muy santos. Y solo recibían a los que les llevaban buenas ofrendas, buenos sacrificios. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salía estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire cómo fue necesario esta persecución. Este video ha sido necesario para que la iglesia se dé cuenta dónde estamos y qué estamos haciendo. Estamos haciendo las cosas mal, hermanos. Iglesia, estamos haciendo la cosa mal. Hay que hablar a los líderes. Hay que hablar a los líderes que están haciendo las cosas mal. Pero ahora en día nadie se atreve a pararse, no, porque no digan que estoy en contra de él. Para que no me señalen, para que sigan diciendo que yo soy bueno. Ahora mire, vamos a brincarnos al versículo 26. Era necesaria esta persecución, sí, para que la iglesia saliera. Fueron a Samaria. Ahora, note una cosa. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Hoy en día la iglesia no está escuchando la voz de Dios. Y aunque la escuchan, la ignoran. Nos invita a que vayamos, pero no vamos. Queremos que todo sea fácil. A veces nos quejamos porque la iglesia no se llena. Pero nosotros como líderes no queremos hacer el trabajo. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Ahora, Felipe fue uno de los diáconos escogidos en Hechos capítulo 6. Amén. Dice que era un hombre lleno del poder de Dios. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Este hombre, en el capítulo 7, se enfrenta a los líderes y les empieza a citar desde el principio de la creación hasta el Mesías. Más de 300 textos les citó, creo que hasta, no sé, del Antiguo Testamento, creo que él usó la Septuaginta, no sé, para hablarles a los líderes. ¿Y qué hicieron los líderes? Lo mataron. Los líderes ya no estaban escuchando la voz de Dios. La iglesia no estaba escuchando la voz de Dios. Y entonces vino esta persecución. Felipe fue un hombre lleno del poder de Dios. Y se paró a hablar a los líderes, citándole en qué estaban mal. En el libro de los Hechos, parece que es el capítulo 21, nos narra algo más de Felipe, que tenía 4 hijas, 4 doncellas, que profetizaban. Amén. Qué lindo, ¿no? Que un día como líderes nuestros hijos tengan esa llenura, ese poder de Dios para predicar. Pero si los líderes están asustados, tenemos que actuar, hermano. Hay que buscar la forma de predicar el evangelio. Y quien lo predique, más que predique a Cristo. ¿No decía San Pablo en Filipenses? Algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, pero al fin se predica a Cristo. Pero hoy en día muchos líderes tienen miedo de predicar porque no, pues ¿qué va a decir mi pastor de mí? Que estoy en contra de él, que estoy haciendo división. Digo, hay que saber discernir, ¿no? Ahora,
Fíjese cómo Felipe, el ángel le habló y va guiado por el Espíritu Santo, va guiado por el Espíritu Santo a que le hablara a este hombre. Ahora, este hombre, fíjese desde dónde venía. Desde África, de la parte de Etiopía, hasta Jerusalén a adorar. Oh, qué tremenda enseñanza para nosotros. Yo me recuerdo del hermano Jorge Rivera, que viene desde de Corona a la iglesia a buscar de Dios, a pesar de su enfermedad, a pesar de que su esposa, la hermana Santa, llega cansada del trabajo y se vienen a adorar. Y un día nosotros que vivimos ahí cerquita no queremos ir a la iglesia. Claro, yo ya han prohibido ir a la iglesia, ¿no? Pero podemos transmitir el mensaje del evangelio. Podemos buscar en YouTube mensajes de la palabra de Dios. Hay que usar la sabiduría. Pero aquí en este punto, fíjese de dónde venía este hombre. Adorar. Pero era necesario que hubiera una persecución para que Felipe saliera a hablar a esta gente ahí en Samaria. Amén. Dice, para adorar. ¿Qué ejemplo para nosotros? Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe lo oyó, lo que leía. Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Lo que pasa es que pues también hoy en día no está enseñando la palabra de Dios. Se está enseñando de política. Se está enseñando de que quién está en contra de mí. De prejuicios, de presunciones. En lugar de enseñar a Cristo y predicar el evangelio. Hay mucha gente necesitada de la palabra de Dios. Pero a veces se habla de la palabra de Dios solo para hablar de su vida. ¿A quién le interesa nuestra cochina vida? No, que yo cuando estaba allá. ¿A quién le interesa nuestra cochina vida? A la gente lo que le interesa es saber de Cristo Jesús, el autor y consumador de la vida. ¿A quién le interesa mi vida? Que estaba muerta en delitos y pecados. Lo que queremos saber del autor y consumador de la vida, el que me limpió, el que me transformó, el que me cambió. De ese queremos saber. Para eso sabe la Biblia para predicar de mis hijos, de mi ministerio. ¿Quién quiere saber de tu cochino ministerio? Queremos saber de Cristo Jesús. De ese le citó Esteban desde Génesis hasta la venida del Mesías. Y les dice a Esteban, han venido profetas, ustedes los han matado. Y ahora viene Jesús, el justo, y lo traicionan y lo matan. Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Estaba citado en Isaías 53. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Hoy en día la gente ya no sabe qué está predicando. Y como hablan de política, como hablan de sus negocios, de sus cosas, pues creen que eso es de Cristo. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, como dice Romanos 10, que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para justicia. Y respondiendo dijo, creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ese hombre fue y llevó el evangelio allá, a la parte de Etiopía. Qué lindo, ¿no? Pero es necesario que aconteció una persecución. Entonces tenemos que discernir qué es lo que está hablando Dios en nuestra vida. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Qué suciedad hay adentro de la iglesia para que Dios venga y nos limpie?
En Mateo capítulo 21, fíjese lo que dice. Estaba el templo que se había construido después del regreso de la cautividad. Amén. Porque las tribus se dividieron, las 12 tribus. 10 al norte y 10 al sur, las de Judá y Benjamín al sur. Vinieron los babilónicos, incendiaron Jerusalén y se llevaron cautivo a los judíos a Babilonia, donde estuvieron, creo que 40 años estuvieron ahí. Y ya Esdras y Nehemías, Zorobabel regresaron a reconstruir el templo. Pues se hizo el templo en el templo de Salomón el Grande. No tengo los datos exactos, estoy diciendo ahí más o menos. Amén, porque también yo no soy un sabio, soy un ignorante yo también. Pero estamos aprendiendo, como les dije yo. Y les dice en el versículo 21, en el capítulo 21 dice: y entrando Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la han hecho cueva de ladrones. Les estaba citando Isaías 56:7. Y hoy en día es lo que pasa. En las iglesias se han vuelto un negocio. Se ha vuelto una cueva de ladrones. Hay suciedad dentro de la iglesia. Y es necesario que Dios limpie. Fíjese cómo Dios fue adentro del templo y empezó a tirar todo lo que estaba en ellos. Porque la limpieza tiene que ser de adentro. Y hoy en día Dios está hablando. Quiere limpiar la iglesia internamente, porque hay cosas en la iglesia que no le agradan a Dios. Mas sin embargo, ¿qué están diciendo? Oh, el gobierno. Oh, el diablo. Dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Eran aquellos que estaban allí en Juan 5. Muchos de aquellos. ¿Por qué? Porque en el templo ya no había el poder de Dios, ya no se movía el Espíritu Santo, ya todo era negocio. Ananías y Caifás, el suegro y el yerno, están controlando ahí. Y hoy en día es lo que pasa. Hay no sé cómo se dice la palabra correcta. Hay algo en las iglesias donde se han enfocado solamente en los negocios. Ya no fluye el poder del Espíritu Santo. Ya han quitado a Cristo. Por eso Dios le habló a la iglesia de la Odisea. Dice Apocalipsis 3:20: aquí estoy a la puerta. Ya nomás tienen el logo de cristianos. Iglesia fulana, iglesia mangana. Pero han echado para afuera a Jesucristo. Y Jesucristo quiere que lo dejen entrar. Pero quiere que lo dejen entrar para que limpie, para que restaure. Pero hoy en día no queremos. Y tomamos esto como que nos están persiguiendo. No quieren que prediquemos. Como digo, hay que discernir. Hay que respetar a las autoridades. Las autoridades son puestas por Dios. Mientras no nos impidan predicar el evangelio, mientras no nos permitan adorar en nuestras casas, yo creo que hay que discernir, ¿no? No nos están prohibiendo predicar, no están predicando adorar. Yo puedo adorar en mi casa, puedo predicar el evangelio a través de Facebook, de YouTube. Pero lo que pasa es que mezclan y vendan una cosa y hacen una revoltura y hacen que la gente desobedezca al gobierno. Va a haber un tiempo en que sí va a haber persecución, y entonces ahí no van tampoco a saber discernir. Hace mucho tiempo yo predicaba en la célula donde yo predico, en la casa de Nachito. Que nos pusiéramos a estudiar la Biblia. Porque iba a haber tiempos en que iban a cerrar las iglesias. Pero hoy en día la gente, como no estudia la palabra de Dios, pues depende del líder. Y si el líder pues ya no predica, pues ¿qué hacemos? Tenemos la palabra de Dios viva y eficaz, la palabra profética.
Gloria a Dios. Entonces, hoy en día, el Espíritu Santo no está hablando a las iglesias. Dios está hablando, pero el Espíritu Santo ya no se mueve ahí en las iglesias. Ya no hay discernimiento, ya no hay sabiduría. Ahora solo intereses, el negocio. Pero es necesario que venga el Señor y quite todas esas mesas, que a veces el templo parece tianguis. Pásele aquí y allá, negocio, negocio, y todo es convertido en negocios. Les comparto esto, hermanos, porque tenemos que discernir, hermano, y saber cuando Dios está hablando, cuando Dios está tratando con nosotros, en lugar de culpar al gobierno, en lugar de culpar al diablo. Hay que ver qué es lo que quiere Dios hablar en nuestra vida, qué es lo que quiere limpiar en nuestra vida. Hay iglesias que se han corrompido, hay mucha sociedad, mucha perversidad. Son cuevas de ladrones. Y hoy en día, ¿por qué se quieren abrir las iglesias? Porque pues es un negocio. Están preocupados por los diezmos y las ofrendas. No están preocupados cómo estábamos viviendo. Y como decía el eunuco, ¿no? Si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? ¿Por qué? Porque hoy en día no se está predicando a Cristo. Se predica de política, se predica de que yo, que mi familia, que mi ministerio, que yo hice crecer esto, que yo hice crecer aquello. ¿A quién le interesa nuestra cochina vida, nuestra cochina ministerio? Mi ministerio. Los ministerios del Señor y no son de nosotros. Porque Él da, pone y quita. Así que, hermano, que esto es lo que les quería compartir. Hay que discernir. Es necesario que estas cosas acontezcan para que la iglesia sepa dónde estamos y qué estamos haciendo. Cómo estamos viviendo. Y a los líderes que predican el evangelio, que saben de la palabra de Dios, prediquen el evangelio, hermano. Pero hoy en día no quieren predicar porque pues no se va a enojar mi apóstol o mi líder conmigo, mi becerro de oro. Hay que predicar el evangelio, hermano. Estamos predicando a Cristo, no estamos haciendo nada malo. Y cuando hay que hablar. Pero a veces la gente tiene temor. Esteban se paró y les habló. ¿Y qué le costó la muerte? No importa. El que quiera salvar su vida la perderá, dice Jesús. Y el que lo quiera por causa de mí, ganará vida eterna. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y piense, medite. Y sé que esto me va a causar problemas, pero gloria a Dios, hermano. Hasta donde el Señor me dé, yo voy a seguir predicando el evangelio. Así que, ánimo, hermanos. Y hay que dejarnos que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas. Dios habló por medio de ángeles, por medio de profetas, por medio del Espíritu Santo. Dios sigue hablando porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Tenemos que dedicarnos a predicar el evangelio. No podemos ir a predicar en el altar con prejuicios contra alguien, con presunciones. Tenemos que predicar a Cristo. Eso fue lo que hizo Felipe. Fue y predicaba a Cristo. ¿O acaso cree que Felipe se fue quejando? Ay, nos andan persiguiendo. Ay, andan hablando de mí.